Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas, Ejido Motor y Almagro Nature. Pues efectivamente, una semana más estamos aquí en el Chester, como podéis ver, a la hora de siempre. Ya sabéis que este programa pues de la radio, los lunes a las 3 de la tarde en el radio, luego se emite también en Marcador Radio, nuestra emisora hermana, se emite en nuestros canales, YouTube, redes, web, etcétera, y ahora también se emite en Almería Televisión, en el canal 28 de la TDT, como parte de algunos programas de radio de Marcador Almería Radio que estamos emitiendo a través de la tele. Hay que darle las gracias siempre a Centro Comercial Torre Cárdenas, que son los principales impulsores de esta idea, también a Yelmo Cines, que nos prestan el escenario, y a Ejido Motor Almería, concesionario Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth en carretera Granada 61, junto al cementerio, que también nos acompañan. Hoy vamos a hacer un Chester diferente, porque vamos a hacer un Chester de una historia de vida y al mismo tiempo de una manera de vida que seguramente se está perdiendo. Ahora nos lo van a confirmar, porque ha venido a verme el farero de Mesa Roldán, Carboneras, Mario Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. Bienvenido, Mario. Bien hallado. Bueno, creo que es la segunda o tercera vez que hablo contigo para tema periodístico, pero esta es muy especial. Bueno, ya la última también fue muy especial, porque se acaba el faro de Mesa Roldán tal y como lo tenemos entendido y pasa a una nueva dimensión, ¿no? Bueno, claro, yo me he jubilado, yo era el último farero de Mesa Roldán que tenía relación directa con el faro, donde trabajaba en ese faro y tenía la vivienda en ese faro. Siempre que hablamos de ese tema, o sea, hablamos del cuerpo en el que yo entré en el 90 entré, que era el cuerpo de técnicos de señales marítimas, que el Ministerio declaró extinguir. Entonces, según nos vamos jubilando, va saliendo la gente de los faros. Obviamente sigue habiendo fareros, o sea, los compañeros que están en Almería, en el puerto de Almería, son los que ahora llevan todos los faros y tienen que dedicarse al mantenimiento y a todo. Pero ya se rompe la relación faro-farero, ¿no? Que es la que yo tenía, muy estrecha. Entiendo que ahora todo pues, se automatiza mucho más y por eso pues, al final se decidió que no haya un farero dentro de cada faro, ¿no? Sí, el Ministerio no quería cuerpos técnicos, porque también podían seguir siendo cuerpos técnicos del Ministerio, pero quería ir desvinculando, ¿no? los faros de los fareros. Entonces, en la última oposición fue en el 91, yo hice la en 90, 91, y desde entonces no ha entrado nadie dentro de los faros. Ya todo el mundo que ha ido entrando ha sido a las autoridades portuarias. Uh-huh. ¿Cuántos faros hay en Almería, por cierto? En Almería funcionando 10. 10 faros. Es decir, que no es una cuestión de que el elemento haya dejado de ser útil, sino que se ha reestructurado la manera de atenderlo, ¿no? Claro, no, los faros tienen que ser, siguen siendo imprescindibles. Antes era lo único que había y ahora mucho rollo con los GPS y todo este tipo de cosas, pero los capitanes y los pilotos de los barcos dicen que si ellos no confirman con la luz, que no se sienten seguros. No se fían. Estás a 20 millas con todo negro por ahí en medio del mar. Esto es como aparcar con la cámara trasera del coche. Está muy bien, pero cuidado que conviene también asómate. Cierta precaución, ¿no? Asómate, sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, estamos hablando de la extinción paulatina de un modo de vida, porque aunque vivamos en una sociedad tan moderna y tan avanzada, pues hoy en día sigue habiendo gente que vive y trabaja en un faro. Todavía quedan unos cuantos. En toda España, muy pocos. Yo creo que compañeros de mi época quedarán como 12 si llega. Cada vez que llamo a alguno se ha jubilado. Entonces, claro, quedamos muy poquitos y en 5 o 6 años no va a quedar ninguno. En 5 o 6 años, ¿no? Ah. Bueno, y estamos hablando de que efectivamente, bueno, esto es un poco, vosotros sois los precursores del teletrabajo, ¿no? Vosotros trabajáis desde casa, ¿no? Nosotros directamente, ¿no? A veces se bromeaba en casa porque yo tengo la casa, vamos, tenía hasta hace 2 semanas la casa en un lado del faro, en un lateral, y la oficina al otro, que había como 1 metro de distancia, entonces bromeabas con ese paso, ¿no? Que es Me voy a la oficina. Claro, voy a empezar a trabajar, das un paso y ya estás trabajando, ¿no? Bueno, ¿cómo es un faro por dentro? Un faro de estos, donde hay vivienda. Esto, en el fondo, las viviendas son viviendas normales. En sitios donde se puede hacer una vivienda normal, pues se hace una vivienda distribuida alrededor del faro. Este es rectangular, tiene 2 laterales, que eran 2 viviendas, una
era del anterior farero que había, cuando yo llegué todavía éramos 2, y la otra es la que utilizo yo, y en el centro está la torre que es el acceso a la escalera y es el corazón del faro, claro, donde está la óptica, donde está el iluminante. Yo creo, no sé si compartes conmigo, yo creo que en general somos bastante desconocedores del mundo faro en la sociedad actual. Bueno, muy desconocedores. O sea, la verdad es que nunca se han abierto mucho los faros a la sociedad. La gente ahora últimamente va viendo algunos museos en algunos faros y algunas salas de exposiciones y se puede entrar para que la gente lo pueda ver y acceder a las torres, que esos son más escasos todavía. Entonces, claro, las cosas que no se conocen pues no se aprecian. Ya, para mí siempre es mucho mejor abrir las puertas, que es lo que he intentado hacer con el museo que tengo montado en la otra vivienda de Mesa Roldán. Y yo creo que eso, que es abrir, pero no se ha abierto hasta ahora muy poco, muy poco. Entonces la gente desconoce totalmente el mundo de los faros. Yo creo, mi teoría, pensando un poco en la conversación contigo, a mí, tratando de buscarle una explicación a esa opacidad que rodea el mundo del faro, yo creo que no se ha caído en la cuenta, tanto por los que están dentro como los que están fuera, de la cantidad de cosas interesantes que hay dentro de un faro. Un faro alberga muchísima historia. Bueno, sobre todo, bueno, antiguamente en los faros está toda la documentación que se ha generado, todo lo que ha pasado en los faros escrito por los mismos fareros, te cuentan sus historias de vida que han sido durísimas la mayoría, últimamente no, pero hace un 50 o 60 o 100 años pues la cosa era complicadísima. Y nunca se ha llegado a abrir porque, bueno, de primeras tú, si eres un farero, te dedicas al faro, pues normalmente te olvidas de lo que es el exterior, o sea, estás en lo que estás. Los jefes tampoco han querido, en general, los que llevan las administraciones que han llevado los faros, no han querido abrir tampoco las puertas, no se han preocupado de pensar que eso era historia, que eso era ese tipo de cosas. Y la verdad es que se ha hecho muy, muy poco por darle un poco de divulgación a los faros. Has dicho que ha sido durísima la vida del farero anteriormente, hace 50 o 60 años. ¿A qué te refieres? Pues han pasado de todo, muchísima hambre. Bueno, depende de los sitios, ¿no? Por ejemplo, aquí la isla Alborán, que depende de nosotros, que es de Almería, ahí tiene un montón de historias de pasar hambre, sed y de todo, porque ahí no había nada. Te lo tenían que llevar en barco. Si el barco fallaba por lo que fuera, por temporales, por cualquier problema, porque ha habido por huelgas, incluso por olvidos, la gente se tenía que racionar y pasar hambre hasta que conseguían de alguna manera que alguien le suministrase. El aislamiento en compañía también ha sido muy complicado en los faros, porque normalmente había como mínimo 2 fareros con toda la familia, en sitios muy aislados, el roce continuo en el trabajo, el roce diario, ¿no? Tanto de las personas que trabajan como las parejas, los hijos, hasta el abuelo que estaban todos por ahí, pues ha habido de todo, ¿no? Ha habido hasta tiros. Claro, o sea que, por ejemplo, en Mesa Roldán, el primer farero que había decía, bueno, la meseta está muy alta, el paseo hasta el pueblo es un paseo bastante para bajar muy bien, pero para subir muy chungo, y decía que además el pueblo era infeliz en supremo grado, en su época, ¿no? En 1863, que no había nada. O sea, que ellos llegaban al pueblo, intentaban comprar comida y no había prácticamente nada, y lo poco que había era trueque. Entonces, claro, yo no tenía nada con qué trocar. Eran los únicos que cobraban un sueldo, aparte de la Guardia Civil o de los carabineros. Pero no servía para nada. Claro, no, lo que pasa es que le pegaban unos palos, cualquier cosa que le vendían a precio de oro, vamos. ¿Y qué época dices que era el 1800? 1863 es cuando empezó a haber faros en Almería. En Almería no había ningún faro hasta la época de Isabel II, que empezaron a funcionar 5 el mismo año. Bueno, la recta ya casi final del reinado de Isabel II. Sí, claro, el proyecto era anterior y luego se fueron realizando poco a poco. Bueno, en fin, hay muchas cosas de esa época en Almería que la gente desconoce mucho. Bueno, ¿y cómo es el trabajo bueno, por terminar con la vida? En principio uno puede pensar que una vida, en principio, es muy solitaria, ¿no? Solitaria empezaba a ser a partir de hace poco. O sea, como comentaba antes, siempre había mínimo 2 fareros y con la familia. O sea, que solitaria no era aislamiento en compañía. Solitaria empezó a ser en el 93, que es cuando yo me quedé solo en el faro, porque al principio todavía estaba otro compañero que se marchó a Cabo de Gata.
y a partir de ahí yo he estado solo todo el tiempo. Bueno, estoy solo con mi pareja, ¿no? Y la verdad es que la soledad, no estando en sitios con problemas, o sea, porque claro, ahora mismo es muy fácil coger el coche, tarda 5 minutos en llegar al pueblo, ¿no? Y todo es mucho más sencillo, pues no es un problema. No es un problema si estás bien de la cabeza, ¿no? Si tienes algún cruce, pues todo el rato vas a estar rumiando, ¿no? Ahí. Yo para mí no he tenido mucho problema, siempre tengo muchos entretenimientos, me gusta mucho escribir, el coleccionismo, todo este tipo de cosas, o sea que... Bueno, y el trabajo del farero, ¿cómo es? Porque claro, dices, bueno, en una interpretación muy simplista, pues esperar que se rompa la lámpara y arreglarla. Evidentemente eso no es, claro. No, ya cada farero llevábamos varios faros. O sea, el mantenimiento, los faros se encienden y se apagan solos, son automáticos, pero hay que llevar un mantenimiento, hay que reparar averías, hay que limpiar los cristales, hay que hacer de todo lo que haya que hacer en los faros. Entonces yo estaba en Mesa Roldán, pero atendía el faro de Mojácar, atendía la Polacra, iba con mis compañeros hace años, ahora ya hace tiempo que no iba al faro de Alborán. O sea que ibas haciendo un poco de todo lo que necesitas el faro. Bueno, es una vida en tierra, pero una vida muy marítima, ¿no? Muy relacionada con el mar. Claro, estamos en los mejores miradores al mar. Los faros están en sitios para que te vean, pues desde ahí es la mejor vista, ¿no? Desde Mesa Roldán es bestial la cantidad de kilómetros de mar que tenemos a la vista y de parque natural. O sea que el sitio es alucinante, la verdad. Da la impresión de que es un trabajo para apasionados de su trabajo, es decir, que te terminas convirtiendo tu trabajo en tu hobby, ¿no? Porque si no, entiendo yo que todo el rato centrado en eso, yo te veo muy apasionado de lo tuyo. Claro, hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que lo ha tomado como un trabajo normal, o gente que son familia de fareros de toda la vida y lo ven como algo habitual, ¿no? Porque toda la familia ha sido. Pero en mi caso es muy al contrario, ¿no? Yo vengo de Madrid, yo no tenía ni idea de faros. Entonces, al llegar a un sitio que además a los 5 meses de empezar a trabajar declaraban extinguir el cuerpo en el que te habías presentado, pues te tienes que informar. Claro, tú no sabes nada de faros, pues te vas a leer toda la documentación que hay allí, te vas a informar sobre faros todo lo posible, empiezas a guardar cualquier cosa que encuentras porque sabes que vas a ser el último que va a estar ahí. Eso va dando vueltas, al final se convierte en sí en un poco una pasión, una obsesión, ¿no? Un poco. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y tú te has jubilado ya? Sí. Que no sé si te has quedado en Carboneras o dónde te has ido a vivir. Sí, yo tengo casa en Carboneras. No, muy bien. Pues Carboneras es un sitio muy bueno para vivir. Para mí es el único pueblo normal. Normal me refiero como pueblo, que queda por la costa, que no está muy turisticado y que donde se puede vivir vida en invierno y en verano. La verdad es que estoy encantado. Bueno, ¿y qué pasa con el faro? Cuéntame, ¿cómo has dejado el faro? Que no lo has dejado, por cierto. Bueno, ahora mismo el faro lo llevan los compañeros que estaban en Almería, que son técnicos del sistema de ayudas a la navegación, que llevan ese faro y todos, ahora mismo toda la provincia. El museo, con la autoridad portuaria, estoy intentando que se abra al público. Ellos ofrecen un día a la semana, a mí me parece muy poco. Estoy intentando que de alguna manera, por un lado o por otro, se consiga que eso se quede hecho un museo abierto, porque me da muchísima pena. Hay más de 3.000 piezas de coleccionismo, la gente disfruta muchísimo viéndolo y me parece poquísimo, ¿no? O sea, abrir un día a la semana. Pero bueno, así se ha quedado. Yo ahora mismo no tengo acceso, tengo acceso estoy vaciando la casa, pero simplemente ese y nada, hombre, en buenas manos está porque los técnicos saben perfectamente lo que tienen que hacer, pero mi problema mayor es el museo. ¿Qué te encuentras en el museo? ¿Cómo está organizado eso y de dónde ha salido todo eso? Porque eso no es un trabajo de que dices, bueno, me voy a jubilar, voy a hacer un museo. Eso es un trabajo de muchos años. No, lleva desde abierto así más como museo desde 2008 o por ahí. Pero tiene un poco de todo. O sea, al principio empecé a informarme sobre faros, empecé a escribir sobre faros. Desde 2003 tengo libros publicados sobre faros, de muchos. Entonces me fui buscando ilustraciones también. Entonces empecé a coleccionar las fotos de los fareros que me habían antecedido, de sus familiares, todos los que hemos ido pillando, recuerdos de ellos, equipos que se han estado utilizando en el faro. O sea, hay una parte más histórica, una parte más técnica,
de las lámparas que se han utilizado. Primero funcionaba con aceite, después con parafina, petróleo, hasta las eléctricas que son del 72, que ahí hace 4 días que se puso la electricidad. Y después mucho arte y mucho coleccionismo. O sea, los faros no solamente son una señal marítima, sino también dan mucha inspiración a los artistas, a los pintores, a los fotógrafos, bueno, a los escritores, poetas, de todo. Entonces, me gusta que se vea, ¿no?, la diferencia, cada uno cómo ve los faros, ¿no? Tenemos muchísimas donaciones de pintores, de ceramistas, de escultores, y luego coleccionismo de cualquier tipo. O sea, cualquier cosa que tenga un faro, da igual que sea una bebida, que sea ropa, lo que sea que tenga un faro, está en el museo. Pero me has hablado del año 2008 más o menos. Claro, tú entonces estabas en pleno apogeo de tu trabajo, aun sabiendo que era un cuerpo a extinguir, pero tú tenías por delante muchos años de trabajo. ¿Cómo se te ocurre montar un museo? ¿Por qué? No, primero, sobre todo, porque vas coleccionando guardando las cosas para que no se pierdan. Pero claro, cuando las cosas empiezan a tener un cierto volumen, hay que colocarlas de alguna manera. Porque mi mujer en casa ya me estaba mosqueada, ¿no? Esto está lleno de trastos, hay que organizarlo, ¿no? Entonces, como la otra vivienda estaba vacía, que el compañero ya no estaba vacía muchos años, pues empecé a organizarlo en la otra vivienda. Y a partir de ahí, pues claro, la cosa se va multiplicando. La gente viene de visita, ve que ha montado un museo, dice yo tenía un familiar que era farero, te traen fotos, te traen recuerdos, los pintores traen sus aportaciones y al final la cosa pues se va multiplicando, ¿no? Uh-huh. ¿Hay muchos museos sobre faros? Muy poquitos. Hay uno muy bueno en Cabo Mayor, en Santander, que ahí la autoridad portuaria se gastó bien el dinero. Ese lo hizo Eduardo Sanz, que era un pintor muy bueno, que hacía muchas cosas sobre faros. Entonces han hecho un centro de arte magnífico. Y muy poquitos más. Hay uno en Tossa de Mar, muy pequeñito, algunas salas de exposiciones en Cabo de Creus, muy poquitos. Bueno, lo digo esto porque al final, si hay muy pocos museos sobre esta especie, sobre esta temática, pues entiendo que si se monta un buen museo en el faro de Mesa Roldán será otro motivo más para visitar Carboneras, incluso Almería, ¿no? Habrá gente que podemos llegar a pensar que en un momento dado se venga a Almería para, entre otros motivos, para ver el faro, el Museo del Faro, ¿no? Bueno, eso es un hecho. O sea, ha venido gente hasta de Hungría, y de sitios alejados, de Estados Unidos, de sitios alejadísimos, a ver el Museo del Faro. La verdad es que sería un atractivo turístico para Carbonera buenísimo. De todas formas, de por sí, la Mesa Roldán ya es un atractivo turístico, pues si incluyes una visita al faro y el museo sobre faros, eso sería muy bueno. Yo apelo al Ayuntamiento, a la Diputación, a la Junta de Andalucía, que alguien dé algún paso para intentar conseguir eso, porque la autoridad portuaria no le interesa ese tipo de cosas porque para ellos son gastos y ellos lo que funcionan son pues en plan comercial, claro, que se entiende. Pero hay muchas... Es cultura, Claro, es cultura. Tenemos cultura de la Junta, cultura de la Diputación y el Ayuntamiento de Carboneras que pueden dar pasos para que eso se convierta en un museo abierto al público. Incluso se me ocurre, insisto siempre desde el desconocimiento, que aparte de la visita al museo podría incluirse una visita guiada a lo que es subir al faro, ver las vistas un poco, no sé si eso es posible. Sí, bueno, lo de ver la parte de la óptica y eso ya sería más complicado últimamente, no estando yo trabajando, es más complicado. Pero siempre he hecho visitas guiadas, o sea que todo el museo no era solamente abrir un momento y que la gente se dé una vuelta, ¿no? Le he ido explicando cada sala, ¿no? Cada concepto de cada cosa, ¿no? ¿Es muy grande eso por dentro? El faro de Mesa Roldán tiene 2 salas de 100 y pico metros cada una. La que ocupa el museo es una de ellas, no sean como 100 metros. ¿Y el faro en sí? El faro, la torre no es muy alta porque estamos muy altos sobre el nivel del mar. Son 210 metros a la base, entonces la torre tiene solamente 12 metros porque no necesita mucha torre para que se vea. Y no es como la de Cabo de Gata que tiene hueco en el centro, que es una espiral con el hueco en el centro. Esta es una escalera de caracol, pero sobre una columna central. Ajá. O sea que, en fin, para los que tenemos vértigo, ofrece un poquito más de seguridad el subir, ¿no? Sí, eso sí. Lo que pasa es que luego, claro, te asomas arriba, estás a 222 metros a la luz. Bueno, oye, y lo que no le hemos dicho a la gente es cómo llegar, porque yo he subido haciendo senderismo con nuestros amigos Ferran y Graciela, que se lo conocen todo eso muy bien, pero habrá gente que no sepa de dónde es Carboneras, pero dónde está eso, ¿no? ¿Cómo le explicamos cómo llegar hasta ahí?
Bueno, a Carboneras es muy fácil desde la autovía. ¿Y desde Carboneras cómo llegamos? Y desde Carboneras tienes que tirar, una vez que empiezas a ver el mar, en vez de meterte al pueblo que se va a la izquierda, coges a la derecha y pasas las fábricas y te vas a encontrar el aparcamiento de la Playa de los Muertos, que está hasta el moño en verano. Que hasta ahora lo he pasado fatal para subir y bajar. Este año un poco mejor porque asfaltaron la carretera y hay un poco más de espacio. Y desde ahí, desde el aparcamiento donde está la Playa de los Muertos, el punto de información, sale una carreterita que es la que va a lo alto de la meseta, ¿no? Y esa va directa al faro. Qué bien, qué bien. Si ahora mismo ¿se puede entrar al museo? No. Ahora mismo no. Estamos tramitando lo de abrir un día a la semana, porque en principio como no ofrecían otra cosa, pues he dicho que vale, pero todavía no se ha puesto en marcha. Bueno, tengo que hablar con mi amigo Salvador, el alcalde de Carboneras, a ver en qué Sí, ahí andamos. Oye, y me has dicho en algún momento de la entrevista que has escrito mucho. Cuéntame un poco lo que has escrito, porque, en fin. Sí, bueno, yo escribo un poco de todo. Empecé a escribir sobre faros, bueno, primero hacía artículos y hacía un poco de todo, y empecé a escribir sobre faros contando las aventuras propias de lo que había leído en los libros diarios de servicio del faro, que era muy interesante. Entonces empecé a hacer, en 2003 hice un libro sobre la historia del faro Mesa Roldán. Después me extendí a todos los faros de Almería, los dos los publicó el Instituto de Estudios Almerienses. Después, bueno, he ido haciendo ya de todo, ya me he metido en narrativa, tengo libros de relatos sobre faros y de relatos de otro tipo. Hice uno que se llama Eso no estaba en mi libro de historia de los faros, que salió en plena pandemia. La primera presentación que tenía era el viernes anterior a la pandemia, que no pude presentarlo. Ese lo editó Almuzara, que está en todas las librerías. Y bueno, luego tengo un poco de todo. Tengo libros sobre historia de Carboneras, tengo una guía de las calas de la zona, hemos hecho libros sobre gastronomía, sobre todo un poco. En Carboneras lo bueno que tiene y el Parque Natural es que hay mucha gente muy interesante. Entonces te vas mezclando con ellos y cada uno va dando ideas y al final vamos consiguiendo hacer libros conjuntos bastante... Es un microclima cultural, ¿no? Sí, no, la verdad es que es el sitio, vamos, para mí ha sido muy enriquecedor porque he conocido gente de lo más interesante y de lo más variopinto que nadie... Yo siempre digo que Carboneras es un sitio muy perdido, pero también muy encontrado. Y muy encontrado por la gente de todo el mundo por casualidad. Y ahí se junta, o nos juntamos todos, y la verdad es que es un caldo de cultivo muy bueno. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, hablar de uno mismo a veces no es fácil, pero yo creo que tú con tu trayectoria y con todo lo que te está pasando, entiendo que ya eres consciente de que eres una institución en España, en el mundo de los faros, ¿no? Bueno, somos pocos los fareros que hemos escrito sobre faros y sobre todo. Hay algunos, hay varios. Hay un compañero que está en Mallorca, que es músico y ha escrito varios libros que están muy bien. Hay otro compañero que estaba en la isla de Ons. Pero como farero yo creo que sí soy el que más libros tengo sobre faros. Sánchez Terry, el farero que ha estado en Salou hasta hace un tiempo que se ha jubilado, había hecho unos libros magníficos con el Ministerio, pagados por el Ministerio, pero son los mejores libros que se han hecho sobre faros en toda España. Pero bueno, ahí a remolque de ellos, pues voy yo también, ¿no? Que un poco, creo que he ido sembrando algo, la semilla de los faros en la gente. Y yo quería preguntarte un poco qué se siente, porque yo a veces he reflexionado, yo en mi casa, en mi familia se cuenta mucho la historia de mi abuelo, que se dedicaba al comercio de la paja, cuando pues, los medios de locomoción eran un carro tirado por un animal, ¿no? Fue magnífica la invención del automóvil, pero a mi abuelo le vino francamente mal, claro. Porque terminó una forma de vida, ¿no? ¿Qué siente uno cuando se ve a sí mismo como el general Custer, ¿no? Hay como los últimos de Filipinas, de decir, oye, que es que casi conmigo y con otros pocos más, esto se está acabando. Esto es historia. Sí, la verdad es que o sea, no sabes si es un privilegio, si es una putada, sientes sentimientos encontrados, ¿no? Dices, bueno, yo he tenido el privilegio de estar aquí hasta el final, pero claro, eso de ser el último de algo, pues da bastante mal rollo también, ¿no? Porque dices, no hay continuidad, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Una especie de vértigo, ¿no? O sea, obviamente los faros están atendidos y no van a tener ningún problema, la luz de los faros, pero yo los edificios ya no sé si va a ser tan bueno, ¿no?
Bueno, pero entiendo que también un poco de orgullo de decir, bueno, pues esto pasa a la historia conmigo y con otros pocos más. Sí, bueno, eso sí, o sea, te sientes un poco privilegiado, ¿no? En ese caso. Pero vamos, que tampoco, no sé muy bien cómo registrarlo, de todas formas tampoco lo tengo muy claro todavía. Porque llevo muy poco tiempo desde que se ha acabado el tema, ¿no? Bueno, entiendo que ahora mismo tu pasión es intentar que aunque, digamos, la parte operativa pase a otro tipo de funcionamiento, la parte cultural no se pierda y la sociedad, y cuando digo la sociedad también me refiero un poco a los representantes institucionales de la sociedad, entendamos la importancia que tiene preservar esta cultura y esta historia, ¿no? Esa es la idea es que la cosa siga para adelante, porque la parte cultural del faro no tiene nada que ver con la luz. O sea, tiene que ver con la luz que da al interior, ¿no? La luz que da a la cultura. En el faro hemos hecho durante años montones de exposiciones, hemos hecho lecturas de poemas, presentaciones de libros, un montón. Ha habido un trabajo cultural, mientras yo he podido hacerlo, que se pierde al no estar yo ahí. Me daría muchísima pena que no solamente el museo no siga para adelante, sino que no se puedan seguir haciendo ese tipo de cosas, que eso ha dado satisfacción a muchísima gente y ha dado luz a la cultura de toda la provincia y de muy alrededores. Y es patrimonio. Bueno, oye, Mario, ¿y ahora qué? Aparte de dedicarte a intentar trabajar, luchar para que todo esto se mantenga, ¿qué perspectivas se te abren en la vida? Porque bueno, todos hemos pasado en casa por una jubilación, yo por ejemplo mis padres, ¿no? Y en fin, se abren un montón de posibilidades, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que ahora tienes un poco más de tiempo libre, pero como yo la mayoría del tiempo pues suelo estar escribiendo ese tipo de cosas, pues... No te ha cambiado mucho la cosa. Tampoco me cambia mucho. Hombre, te falta el lugar, ¿no? Bueno, mi casa no está muy mal, pero te falta el espacio privilegiado que es tener la perspectiva del faro. Pero realmente yo enseguida me apaño y me encuentro ocupación para el tiempo libre. Pues Mario, tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista porque me parece que es necesaria, que estamos contribuyendo a algo y sobre todo porque tenías muchas cosas que contar que yo creo que algunas de ellas hemos conseguido que las cuentes. Así que muchísimas gracias por haber venido y cuenta con nosotros para lo que haga falta, porque nada nos haría más felices que involucrarnos en echar una humildísima, pequeñísima mano a que el proyecto que tú quieres que se mantenga, pues efectivamente tenga muchos años por delante. Pues muchísimas gracias y destellos desde el faro ya no, desde casa. Muy bien, muchas gracias. Y gracias y destellos también a quienes hacen posible todo esto, a los amigos del Centro Comercial Torre Cárdenas, a los amigos de Yelmo Cines y por supuesto a Ejido Motor Almería por dejarnos una semana más hacer esto que llamamos el Chester. La semana que viene, nos vemos ya.